Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En la clase anterior iniciamos a revisar otro tema, en este caso la insuficiencia cardíaca, que como he explicado hasta ahora, pues está muy relacionada con el infarto agudo del miocardio y otras patologías cardíacas que hemos estado revisando, como la SICA o como, por ejemplo, pues la cardiopatía isquémica, ¿sí? Vimos varios tipos, o les mencioné algunos tipos aquí en este cuadro. Lo que vamos a repasar rápidamente es la disfunción ventricular, pero del lado izquierdo, ¿sí? O sea, un daño en el ventrículo izquierdo que se encarga de la circulación mayor. Esto nos va a generar dos tipos de hipertrofia, que era lo último que estábamos revisando. O sea, las fibras que quedan van a crecer para tratar de compensar las fibras que se murieron, que se dañaron, ¿sí? Y así poder tratar de restaurar la función de bomba del corazón. En el caso de que la hipertrofia sea concéntrica, o sea, quiere decir que el corazón va a crecer hacia adentro, hacia el ventrículo, hacia la cavidad, ¿sí? En cuyo caso, pues lo que va a pasar es que vamos a tener una disfunción diastólica. Quiere decir que no se va a relajar adecuadamente o no va a haber suficiente espacio de llenado. Entonces, si no hay espacio, no hay bastante sangre, no se expulsa bastante sangre. Entonces, es una disfunción diastólica predominante. Si la disfunción es excéntrica, que las fibras musculares crezcan hacia afuera, de la pared hacia afuera, no hacia la cavidad, entonces tendremos una disfunción sistólica, que sea la pared tan gruesa que sea incapaz de contraerse adecuadamente, ¿sí? Entonces no va a haber fuerza de expulsar la sangre o que se llene de sangre, ¿sí? Esto, cualquiera de las dos, va a producirnos disminución del gasto cardíaco y aumento de las presiones pulmonares, generando hipertensión pulmonar. Entonces, en una cardiopatía de ese tipo, en una insuficiencia cardíaca, nos va a generar un aumento de la presión de los pulmones. Esto nos genera una limitación en la tolerancia al ejercicio, que es lo que nos va a dar uno de los principales síntomas de la insuficiencia, que ya lo había dicho en la clase anterior, que va a ser la disnea. ¿Sí? Esta disnea la dividimos de pequeños, medianos y grandes esfuerzos. Ahora, esta hipertrofia miocárdica, pues vamos a tratar de explicarlo un poquito más a fondo, ¿sí? Primero tenemos enfermedades o patologías que, como ya dijimos anteriormente, son como por ejemplo la hipertensión, una enfermedad coronaria, un infarto agudo del miocardio, una cardiopatía isquémica, un SICA. Estas van a provocar sobrecarga mecánica de las fibras del miocardio, o sea, sobreestiramiento de las mismas. ¿Sí? Recuerden que según la ley de Frank Starling, pues las fibras musculares del corazón, al menos entre más se estiren, más fuertes se van a contraer hasta un límite, ¿sí? Pasando este límite ya inicia ahora sí este mecanismo, ¿sí? Entonces, esta sobrecarga mecánica lo que hace es activar la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Pues porque van a tratar de compensar ese estiramiento, generando quizás más fuerza a las fibras musculares, ¿sí? Esto va a cambiar estructuralmente al miocito y nos genera la hipertrofia. O sea, las fibras musculares se hipertrofian porque están teniendo más trabajo. Es un músculo como los músculos del brazo, los músculos de las piernas. Además, este estiramiento va a generar la secreción de diferentes hormonas, tales como la aldosterona, la angiotensina y catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Que esto, por su lado, pues va a provocar fibrosis, ¿sí? Y el tejido fibrótico pues no es muy ampliamente contraíble. Bien. Lo que nos genera este remodelado ventricular, que va a acabar en una remodelación concéntrica o excéntrica y generando ya un problema. Ahora, todo va a depender de varios factores, de cómo se va a hipertrofiar esta situación. Uno, el grado de estrés al que esté sometida la pared del ventrículo. Entre más estrés, más estiramiento, más hipertrofia. El tiempo de instauración de la lesión. De forma aguda, pues no se genera esta remodelación. Si es un infarto y el paciente pues fallece, pues no va a haber hipertrofia, pero de tipo crónico es el que nos va a permitir llegar a este tipo de límites, a estos cambios. Luego, el momento en el que aparece, el momento de la aparición de esta lesión, el tiempo de evolución, estos derivados de si es agudo o no, si el grado de activación neurohormonal local, esto va a variar de una persona u otra, y sistémico, esto varía de una persona a otra y depende de la carga genética. Ahora bien, otros factores que van a intervenir en estas situaciones, por ejemplo, la activación del sistema nervioso simpático.
Este dado pues por la misma insuficiencia cardíaca que estamos teniendo. ¿Sí? El sistema nervioso, pues para tratar de compensar los fenómenos generados por esta insuficiencia cardíaca, nos va a incrementar la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca y el retorno venoso a través de la actividad. Ahora, hablemos de que ahí tenemos un tipo de insuficiencia cardíaca aguda y un tipo de insuficiencia cardíaca crónica. Primero vamos a hablar de la crónica. En el caso de la crónica, hay que recordar que pues los cambios que acabo de mencionar del sistema nervioso autónomo, simpático, pues se van a dar porque está habiendo una baja del gasto cardíaco. Entonces, si hay una baja del gasto cardíaco, no está llegando suficiente sangre al resto del organismo. Entonces, el organismo va a tratar de compensar. ¿Cómo? Pues activando el sistema nervioso simpático, ya dije, porque va a incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, que en teoría, si el daño no es mucho, pues debería de compensar esa falta de función de bomba, ¿no? Otra cosa que se va a alterar es que el riñón va a empezar a retener líquidos y sodio, todo con la intención de recuperar ese gasto cardíaco, ¿sí? Si retenemos líquidos y sodio, se incrementa el volumen sanguíneo, entonces técnicamente debería de incrementarse el gasto cardíaco, pero si el corazón no está funcionando como bomba, entonces pues no va a haber ese incremento, porque el corazón, todos, aunque le llegue más sangre, esta retención de líquidos va a incrementar la precarga. Entonces, aunque le llegue más sangre, no le va a permitir de la fuerza de contracción pues sacar esa sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera esta retención renal de líquidos? Primero, pues va a disminuir la filtración glomerular. Si al disminuir la filtración glomerular, pues no vamos a estar orinando tanto, se retienen los líquidos y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Lo cual pues va a incrementar la presión sanguínea también, que a su vez incrementa la postcarga. ¿Sí? Entonces incrementa la postcarga, incrementa la precarga y el corazón no tiene suficiente fuerza. Esto nos va a llevar a que se complique y se descompense aún más esta insuficiencia cardíaca. Primero, tenemos los beneficios de esta retención de líquidos. Uno, pues va a incrementarnos el volumen de sangre. Va a provocarnos una distensión venosa porque hay más volumen, ¿sí? Y disminuye la resistencia venosa, lo que en teoría va a incrementar el retorno venoso y a su vez incrementa el gasto cardíaco. Sí, en papel pues todo suena muy bien, ¿no? Ahora, esto va a propiciar la recuperación del corazón, generándonos una circulación colateral e hipertrofia del tejido, lo cual debería de funcionar de forma tal que nuestro paciente recuperara. También pues se van a alterar los mecanismos de los iones de calcio, de los canales de estos mismos, ¿sí? Lo cual va a provocar una desorganización del mecanismo excitación, contracción, relajación, que nos deja a nuestro paciente más susceptible a padecer arritmias, y las arritmias pues le dan más al traste al mecanismo de bomba, lo cual va a hacer el corazón más insuficiente. Entonces nosotros tenemos que compensar todas estas situaciones. Hay que bajar la demanda de oxígeno, hay que tratar que nuestro paciente no retenga tantos líquidos, hay que incrementar la fuerza de contracción del corazón, hay que bajar la presión. Nuestro organismo pues de forma natural va a tratar de compensar generando una activación neurohormonal, como fue la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, generando la hipertrofia cardíaca que hemos dicho y dilatando el corazón mediante la ley de Frank-Starling para que pues reciba más sangre y con sus células miocárdicas hipertrofiadas la expulse, tratando de compensar ese daño. Primeramente tenemos la activación neurohormonal, en la cual pues la severidad de la insuficiencia cardíaca va a ser proporcional al grado de actividad neurohormonal. Entre más activado esté, más grave va a ser la insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta activación neurohormonal incrementa la presión arterial, incrementa la frecuencia, daña más al corazón y pues nos va a fastidiar más todavía a nuestro paciente. Este tratamiento de la insuficiencia cardíaca debe disminuir el nivel de las neurohormonas para disminuir la frecuencia cardíaca, pero sí mantener una fuerza cardíaca suficiente para generar un gasto cardíaco adecuado, ¿sí? Si disminuimos estas sustancias sanguíneas, vamos a disminuir la mortalidad. Entonces nuestros pacientes van a sobrevivir con mayor facilidad. Esta activación neurohormonal va a estar mediada por sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? Que si bien tratan de mantener ciertos niveles de gasto cardíaco, pues están forzando al corazón y dañándolo aún más. Tenemos la norepinefrina y la epinefrina, por si se los pregunto en el examen. Esta diapositiva es muy importante. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, esos son catecolaminas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con los líquidos.
la vasopresina y la arginina, endotelina, sustancias secretadas por el endotelio, y citoquinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. Nuestro tratamiento va a ir enfocado a bloquear la mayoría de estas sustancias. El factor de necrosis tumoral tiene unos efectos biológicos negativos en el corazón porque puede provocarnos disfunción ventricular, anormalidades del metabolismo, anormalidades energéticas en la mitocondria, apoptosis de los miocitos y de las células endoteliales. ¿Sí? Los vasodilatadores son, por ejemplo, el péptido natriurético, las prostaglandinas y el sistema cinina-calicreína. Estos son contrarios a los otros, ¿sí? A los vasoconstrictores que vimos en la lista anterior. Ahora, el péptido natriurético, ¿qué efectos tiene en nuestro paciente en nuestro paciente en general, no nada más en la insuficiencia cardíaca? Primero, natriuresis y diuresis. Entonces se activa, va a disminuir el volumen sanguíneo porque el paciente va a orinar y va a orinar más sodio. Va a provocar vasodilatación periférica, atenuación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, atenuación del sistema simpático y disminuye la acción de la endotelina. Entonces buscamos que se active para contrarrestar los efectos de todas las demás sustancias. ¿Sí? Pero el problema es que eso es lo que tratamos de hacer, que se incremente la función de las sustancias vasodilatadoras y disminuya la acción de las vasoconstrictoras. Pero mientras la demanda de oxígeno no sea cubierta, va a ser al revés, va a estar incrementada la vasoconstricción y disminuida la vasodilatación. Ahora, dentro del fenómeno de la remodelación, pues tenemos las hipertrofias cardíacas que ya mencioné anteriormente. Esto se define como un incremento anormal de la masa miocárdica, que va a generarnos un desequilibrio entre los tres componentes del miocardio, que son los miocitos, el intersticio y los vasos sanguíneos. Puede ser que tengamos demasiados miocitos y muy pocos vasos sanguíneos para mantener la demanda de oxígeno, lo cual hace que se cansen más rápido y aunque sean muchos o muy fuertes, no tengan el oxígeno suficiente para contraerse y funcionar adecuadamente. ¿Sí? Ahora tenemos esto, sobrecarga de presión y o de volumen. Esto es el estrés que se le va a generar a las paredes. Este estrés va a incrementar la presión del ventrículo izquierdo e incrementa la tensión de la periferia de los ventrículos, lo cual nos va a llevar a replicación celular, ¿sí? O sea, se reproducen más los miocitos y a la vez también se van a hipertrofiar, lo cual nos incrementa el grosor de la pared, nos incrementa la longitud de los miocitos y nos da una hipertrofia cardíaca, que ya hemos venido hablando durante las diapositivas anteriores o previas. Ahora, teniendo en cuenta esta ley, la ley de Laplace, esta ley de Laplace dice que entre mayor sea el radio de un vaso, ¿sí?, mayor será la tensión que tendrá que soportar las paredes de este vaso. Ahora sí, si el recipiente fuera redondo, cilíndrico, perdón, va a tolerar la mitad de la presión que toleraría una esférica. Quédense con lo primero, si entre más grande sea, más amplia sea la luz de un vaso, más fuerza tiene que tolerar la pared. Entonces, entre más sangre tenga el corazón, más fuerza hay en las paredes, más hipertrofia. Entonces, más insuficiente el corazón, más hipertrofia cardíaca, más insuficiente el corazón, ¿sí? Es un círculo vicioso que no va a tener fin si no lo logramos controlarlo, ¿sí? Entonces, una adecuada compensación de hipertrofia cardíaca, tendríamos un grosor de pared y un radio normal. Entonces está compensado, ¿sí? No hay nada ahí alterado. Si el grosor de la pared es menor al radio, entonces va a tolerar mucha fuerza y va a ser inadecuado. Si el grosor de la pared es mayor todavía que el radio, sigue siendo inapropiada y no nos genera una bomba. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el radio de la cavidad y el grosor de la pared. Ahora, fuera de los factores de la ley de Laplace, la ley de Frank Starling, tenemos factores que, pues, para empezar, hay personas que son más proclives a generar insuficiencias cardíacas severas, que esto puede ser tanto por familiares de primer orden o de forma racial. Factores de constitución, entre el caso del sexo, la edad o si es obeso, nos va a generar mayores niveles de hipertrofia cardíaca de origen no hemodinámico, que nos va a generar una insuficiencia cardíaca. Factores alimentarios, el alcohol y el sodio, ¿sí?, y otros factores moduladores del crecimiento tales como las catecolaminas. Por eso una persona hipertensa con hipertensión esencial, que no sepamos la causa, es más proclive a generarnos una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque su corazón se va a estar remodelando poco a poco sin que se dé cuenta.
Va a haber un incremento en el retorno venoso, va a haber un incremento en la poscarga, lo cual incrementa el trabajo del corazón y nos genera este ciclo sin fin hasta que nuestro paciente hipertenso de muchos años de evolución, mal controlado, que no toma su medicamento, nos genera una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y también nos puede desarrollar un infarto, nos puede desarrollar una insuficiencia renal. O sea, todos estos mecanismos no pareciera que generan enfermedades. El paciente se va a sentir bien al principio, pero con el avanzar de los años, poco a poco se van minando los niveles de eficacia de los factores de regulación de la homeostasis. Entonces va a llegar un momento en el que le va a caer al paciente todas las enfermedades que ya traía, pero se van a descompensar. Por hoy terminaríamos aquí la clase, continuamos mañana desarrollando más este tema.